dice acá, todas las estrellas de Hollywood están torcidas en todos los aspectos. Abusan de niños y también. Exacto, hay muchas cosas. Miren, no podemos decir todas, pero sí, hay mucho de esto. Y seguro que entre esas personas también hay gente extraordinaria que ha encontrado el camino. Una vez vi un libro, me gustó mucho, se llama Siddhartha. Siddhartha, es un libro, yo lo conocí, Siddhartha, este libro, tendría por ahí también eso. Una cabellera alborotada y 20 años. Entonces leía Siddhartha. Entonces cuando leía Siddhartha me parecía extraordinario porque Siddhartha fue un muchacho que supuestamente en la historia, ¿no? La historia que cuenta, porque es un libro de una historia muy interesante. Entonces cuenta la historia de un muchacho que muy joven, ¿sí? Es criado incluso por unos budistas y el tipo era muy bueno, muy inteligente, pero un día decide dejar a su familia. Dice acá, Hermann Hesse, exactamente, Siddhartha de Hermann Hesse. Entonces, Hermann Hesse, este autor formidable, este escritor formidable, entonces narra esta historia y nos da un mensaje formidable, un mensaje genial, ¿sí? Una piedra preciosa del entendimiento. Entonces nos dejó con el libro, Siddhartha. Entonces, que es un libro corto, se lo recomiendo a quien desee leerlo, Siddhartha. Entonces él, encuentra y quiere salir a buscar, porque él no se conforma con ser un seguidor de Siddhartha Gautama, del Buda, sino él quiere ser el Buda, él quiere encarnar la fuerza de Buda y no se conforma con ser un seguidor, un imitador, una persona que cree en, sino él considera que uno puede recibir esa fuerza cósmica y poder vivirla. Entonces deja todo, su crianza, su hogar, era un hogar muy formado, tenía mucho dinero y todo lo deja todo y se va. En un peregrinaje muy largo, sale de su casa y comienza a pasar un montón de cosas, desde las cuales conoce muchas personas, se hace rico, se hace millonario, volviendo al tema de los millones, entonces se hace millonario, pero se degrada terriblemente y toca fondo en la vida. O sea, se da cuenta de la vanidad y se da cuenta de todo lo que ha perdido. Pero en ese caminar, un día pasa por un río y había un barquero, y este barquero le hace conocer el camino, porque él simplemente manejaba un barco y sin embargo, como piloto de su barco, él conocía la filosofía extraordinaria de entender la existencia. Entonces comienza y le comienza a explicar. Y él como barquero había encontrado el camino siendo barquero. O sea, no se necesitaba en realidad dejarlo todo, no se necesitaba. No, él siendo barquero ya encontró el camino, porque el camino es hacia adentro. Entonces se dio cuenta que bueno, y en las experiencias que tiene, porque toda la escena se van desarrollando y encuentra su objetivo inicial, es decir, se une con el Buda, o sea, con su Buda interior. Aquí en nosotros como pueblos latinos o pueblos cristianos diríamos con el Cristo interior, ¿sí? O sea, en lo que decía Pablo, no vivo yo, mas vive Cristo en mí, algo así. Entonces se integra, se une y se vuelve lo que llaman los budistas un iluminado. Gracias. Entonces se vuelve un iluminado. Bueno, la iluminación, ese fenómeno extraordinario que los budistas buscan y explican, ¿sí? La iluminación, ellos buscan la iluminación, buscar la luz. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la luz. De todos modos, el camino es de acuerdo a la persona, de acuerdo a la realidad. Usted tiene un mundo, algunos son médicos, como médicos pueden ser un beneficio extraordinario y pueden hacer un camino
extraordinario como médicos en beneficio de todos, ¿sí? Ahí está el camino, en beneficio de todos. Un día, también, un día les cuento, yo viví en un templo, de artes marciales. Yo viví cuando estuve con la melena larga, alborotada, estuve en un templo aprendiendo las artes marciales allá en Colombia. Yo andaba por ahí esos lugares y estaba en ese templo y entonces tuve esas curiosidades extraordinarias de querer entender cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo, para comenzar, ¿no? Para comenzar. Yo decía, ¿qué será eso? Y yo quería saber porque a uno le dicen, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno. Y yo decía, sí, pero ¿por qué? ¿Sí? Y miren, hay algo formidable que es el subconsciente. Mire, con una práctica interesante, ya me la habían contado, entonces yo la practiqué y yo a veces me acostaba con una pregunta en la cabeza. Entonces, esa pregunta yo le encontré la respuesta en medio de los sueños, es decir, como dice la gente, ¿no? Consúltelo con la almohada. Entonces, en medio de sueños yo encontré una respuesta que francamente ha sido la respuesta que me ha acompañado todo este tiempo, porque no he encontrado una respuesta mejor para poder distinguir entre lo bueno y lo malo. Y no me lo dijo nadie, lo percibí en una experiencia, en un sueño, ¿ya? Pero en el sueño hay momentos donde se amplifica la percepción. Cuando uno medita, amplifica la percepción. Cuando uno está durmiendo en estado de alfa, tu cerebro disminuye su frecuencia y puedes solucionar problemas. Algunos le llaman ahora ya de una forma más científica, más estudiada, le llaman el instante eureka. Bueno, en ese instante de plenitud, de amplificación de la conciencia, entonces yo entendí esto, ya, porque yo quería saber esa diferencia entre lo bueno y lo malo, porque francamente, aunque uno por respeto a quienes le enseñan, uno dice, ya esto es lo bueno, esto es lo malo, ya. De pronto los padres le dijeron, esto es lo bueno, esto es lo malo. O de pronto la educación, el sistema, todos tratan de decir lo bueno y lo malo, y entonces le dicen, no, lo malo es la competencia, lo bueno somos nosotros, ¿sí? También se afina a la conveniencia de la gente diferenciar lo bueno y lo malo, ¿sí? Es más, surgen los radicales. Mira, imagínate, están haciendo una guerra, una terrible guerra, en dos pueblos que piensan lo mismo, hacen lo mismo, dicen lo mismo y defienden lo mismo, pero con diferente nombre. Unos le llaman Alá, otros le llaman Jehová. Pero les dieron las mismas leyes con los mismos personajes. Todos son hijos de Abraham, todos son, bueno, ahí con Jacob se diferenciaron, unos de Ismael, otros de Jacob. Buenos días. Dice que se peleaban desde el vientre, de todas maneras se siguen peleando. Y allá están, en el Medio Oriente, destruyéndose mutuamente. Es una guerra terrible, una guerra desastrosa por la cantidad de fuego y de poder destructivo que concentran las armas de este tiempo. Y ahí están, destruyéndose entre sí, dos pueblos que piensan lo mismo porque no pueden entenderse, ¿sí? En Occidente la gente pretende poner nombre a todo y encasillarlo en el concepto para dominar exactamente. Yo trabajando. Hola Isabel, mucho gusto. Saludos, querido César. Qué gusto verte. Saludos. Muchas gracias, muy amables, queridos amigos. Nutridigestiva desde Chile. Ahí está nuestra amiga en Chile también. Entonces, bien, el detalle es este. Miren amigos, yo quería saber la diferencia y me dieron una explicación extraordinaria y esa explicación me llegó al corazón, me llegó a la cabeza y me llegó a la comprensión. Entonces la voy a compartir, ¿ya? Entonces, la verdad es que yo no solamente lo comprendí, sino que me lo dijeron así. Lo bueno es lo que te hace bien a ti, pero no le hace mal al otro. O sea, te hace bien a ti y también es bueno para los demás. Pero también es bueno para la naturaleza. Y también es bueno para el universo. O sea, en otras palabras, lo bueno y lo malo se diferencia entre lo bueno, dice, es
bueno para todos. Si es bueno para ti y es malo para el otro, no es bueno, ¿sí? Si es bueno para el humano, pero es malo para los animales, no es bueno. O sea, se llama el camino, bueno, ese es el nombre que yo le pongo, ¿no? El camino que a todos beneficia y a nadie perjudica. Ese es el camino. El camino que a todos beneficia y a nadie perjudica. Y lo comprendí. Ese día se me aclaró mucho el panorama, porque dije, claro, obvio, ya no tengo ninguna duda al respecto. Entonces lo que hay que buscar simplemente es eso, el camino que a todos beneficia y a nadie perjudica.